noches, amigos. Bienvenidos al programa Innovación Empresarial y Pymes. Estamos en un programa a cargo de Marco Antonio Santiago, quien nos acompañará un momento más. Vamos a iniciar con él. Hoy tenemos un programa interesante que tiene que ver con tres temas que se han confundido y al mismo tiempo se han manejado de manera aislada, que tiene que ver con administración de proyectos o dirección de proyectos, que es el tema más correcto actualmente, el tema de innovación propiamente y el tema de administración del cambio. Nos acompaña por esta ocasión, en lo que se nos incorpora también en un rato más, Marco Antonio Santiago, el ingeniero Edgar Villazón Salim. Edgar es consultor académico en administración de proyectos y de tecnología y procesos. Ha laborado en varias universidades y varias empresas. Es un colaborador distinguido y nos podría dar alguna introducción sobre su labor destacada y sobre su trabajo profesional. Gracias Marcos. Pues antes que nada estoy muy contento de estar por aquí y contribuir pues dentro de mi experiencia y colaborar dentro de este programa de innovación. Bueno, pues básicamente dentro de mi función en diversas empresas, así como en el grado académico, pues está el haber pues una parte difícil de las empresas que tiene que ver con el cambio. Y este cambio tiene que ver no solamente desde el punto de vista técnico, con los procesos, la incorporación de la tecnología de información dentro de los procesos y sobre todo la parte de las personas. Incorporar procesos, tecnología y personas en un triángulo equilátero para que una empresa pueda evolucionar en este entorno competitivo, bueno, pues es un delicado equilibrio que tenemos que hacer tanto en empresas de tipo público como privado, y es básicamente donde he desempeñado pues mi función, Marcos. Bien, bienvenido entonces. Gracias. Comentábamos sobre el tema del programa de hoy. Dirección de proyectos, un tema del que ya hemos tratado anteriormente. Innovación, que es la médula de este programa, básicamente. Y un tema adicional que es la administración del cambio. Comentábamos que se han tenido mucha revolución estos temas en todo el mundo actualmente, pero también hay mucha confusión en cuanto al entendimiento entre ellos, aunque son temas separados. Son temas que están también intrínsecamente muy relacionados entre sí. Vamos a introducir también otros tres conceptos para evitar también complejidad y arreglar o entender un poquito más sobre estos temas. Nos estamos refiriendo al tema de creatividad, que se confunde muchas veces con la innovación, al tema de la inventiva, que se confunde con la creatividad, y al tema de mejora continua, que también se confunde con el tema de administración del cambio. ¿Cómo entender estos tres conceptos o estos seis conceptos? Bueno, vamos a empezar desde la parte superior. La idea es que un proyecto global es un tiempo que se dedica para crear un objetivo o un resultado para tener un beneficio. Como definición de proyecto, eso es lo que tenemos. Ahora bien, un proyecto puede estar separado o puede catalogarse en dos tipos diferentes de proyectos. Los proyectos tradicionales, que son cosas que hacemos de manera repetitiva, que hacemos de manera continua, y también tenemos proyectos que son innovadores, proyectos que generan algo que no existía anteriormente, algo nuevo, no en cuanto a su producto final, sino en cuanto inclusive a su propia concepción, la manera en cómo funciona, la manera en cómo fue creado. Un proyecto tradicional, por ejemplo, puede ser la construcción de una carretera, pero un proyecto innovador puede ser la construcción de una carretera con materiales nuevos o con ciertas pendientes o ciertos trazos de la carretera que nos ayude a mejorar el camino, la transición sobre esa carretera, o a mejorar los costos o el consumo del combustible, por ejemplo. Entonces, el mismo proyecto puede ser visto de manera distinta, tanto de manera tradicional como de manera innovadora. Ambos casos generan finalmente un producto, un resultado. Ese resultado, muchas veces cuando el proyecto ha terminado, requiere de lo que se conoce una etapa de transición o de administración del cambio. Es decir, esto que se ha creado, esta carretera, este producto de software, esta casa, si se le entrega al usuario o al cliente final, muchas veces tienen problemas para poder trabajar con él. No lo pueden encender, no lo pueden echar a andar, no entienden cómo opera, requiere a veces capacitación, requiere entrenamiento, requiere seguimiento, supervisión, requiere que lo nuevo que se ha hecho sea entendido y sea absorbido y utilizado por la gente que ahora está trabajando con ese tipo de producto o ese tipo de servicio. Eso es lo que se conoce como una administración del cambio.
Entonces, ya sea el proyecto tradicional o sea un proyecto innovador, ambos generan algo que se tiene que cambiar dentro de la forma como tradicionalmente se viene haciendo las cosas, y entonces tenemos un proceso, un trabajo que se llama administración del cambio. Todos los proyectos generan administración del cambio, no todos los proyectos generan innovación, pero aunque sean proyectos tradicionales que no generan innovación, también se maneja un concepto que es administración del cambio. No sé cómo te ha ido en ese sentido. Hay muchas compañías que todavía no terminan de entender el proceso, principalmente el de administración del cambio, porque inclusive la contratación con proveedores, se hace un contrato, bajo contrato se hace el proyecto, se hace el producto, se entrega, y cuando el cliente o el usuario lo recibe, todo está muy bien, pero después de que se le suelta las manos, empiezan a tener problemas, o empiezan a tener conflictos para trabajar con él, y a veces no son suficientes las garantías. Claro. Bueno, de alguna forma, el concepto de proyectos o gestionar un proyecto es gestionar cambios. No podemos esperar que un proyecto no cambie porque su propio nombre está hablando de algo que estamos haciendo tal vez por primera vez, como lo mencionabas en innovación, o algo que aunque lo hemos hecho, siempre hay variantes a la hora de ejecutarlo, por eso es un proyecto. En el momento que tuviéramos un proceso estable, entonces no esperaríamos sorpresas o grandes cambios. En cambio, gestionar cambios es parte inocua de hacerlo en un proyecto. Y hay que tenerlo bien administrado, como lo decías, porque de alguna forma no podemos esperar una permanencia en las variables de todo el proyecto, sino manejar y acostumbrarnos a manejar o gestionar el cambio en la forma en que va siendo necesario. Y como bien decías, en la parte de la mejora continua, pues básicamente es una actitud que tenemos que tener todos aquellos que participamos en el proyecto, pensando siempre que podemos hacer cambios, como decías, gestionando el cambio, pero haciendo cosas permanentemente mejores. Es decir, hoy lo hice bien, pero sé que lo puedo hacer mejor. Y ante esa actitud, en los proyectos de innovación, pues es totalmente necesario, porque en un proyecto de innovación, finalmente, durante el proyecto puede haber de por sí innovaciones menores, o de por sí la innovación puede estar cambiando de rumbo, y tenemos que ir con el cambio, así como fluir de una manera libre. Si nos oponemos al cambio, nos oponemos a un desarrollo natural de proyectos, sobre todo innovación, y entonces pues vamos a caer dentro de ese porcentaje alto de proyectos que van al fracaso, o que van a la preterminación, porque ya vemos que no podemos terminarlo como fue planeado. Sí, efectivamente, muchos proyectos son bien terminados y el fracaso ocurre después por el mal uso del proyecto, del resultado. Qué bueno que empezaste a tocar algunos temas. Vamos a empezar a aclararlos para poder entender precisamente lo que estamos hablando. Comentábamos que íbamos a involucrar algunos temas básicos también para entender esto. Uno de ellos es la creatividad. La creatividad se le reconoce como una habilidad o una aptitud del ser humano para poder crear cosas. La capacidad que tenemos de hacer cosas distintas en base al conocimiento previo que tenemos. Una persona no puede ser creativa, por ejemplo, en mi caso yo no puedo ser creativo en la cocina, porque es un tema que desconozco. Entonces, podemos ser creativos sobre un área en la que tenemos estudios y estamos preparados, o sobre los materiales o sobre las conductas que trabajamos y conocemos. A veces hemos dicho, comentábamos hace rato con nuestro estimado amigo Edgar, que podemos decir que un niño, si agarra productos de la cocina y agarra y empieza a pintar en la pared, pues podemos decir que es un niño muy creativo. Está inventando figuras, está inventando arte, está inventando algo con materiales que no se acostumbran para hacer eso. Eso es un proceso creativo en el cual se está creando algo, pero no necesariamente es un proceso innovador o no es inventiva. La diferencia entre creatividad e inventiva es que la creatividad crea algo de la nada, crea algo nuevo, mientras que la inventiva no tiene un fin utilitario, un fin benéfico. Podemos crear una máquina que juegue muy bonito, que dé vueltas, que tenga muchos engranes, pero no tiene una utilidad básica. Eso sería inventiva. La innovación no puede confundirse con creatividad y con inventiva. La innovación es un proceso definido y metodológico para, con la creatividad, crear algo, hacer algo que continuamente esté produciendo un beneficio y que pueda ser utilizado de manera continua. Muchas compañías, muchas organizaciones, inclusive el gobierno actualmente, está hablando sobre temas de innovación. Hay concursos de innovación, hay premios a la innovación,
y muchos hablan sobre el tema y sin embargo se les está olvidando el componente que tiene que ver con la creatividad y lo dejan solamente desde el punto de vista de un proceso ordenado. Y la creatividad no puede ser tan ordenada, no sé si ustedes de acuerdo. La creatividad es lo que se llama una competencia, es una habilidad, es una aptitud en base a conocimiento que se crea y se entrena en la gente, pero no se define en base a un proceso. Inclusive muchas de las gentes que dicen que son creativas es porque rompen con los procesos. Así es. Bueno, de alguna manera, cuando nos atrevemos a romper con un paradigma, con una forma de estructurar, resolver problemas en un patrón, cuando nos atrevemos a romper fronteras dentro de ese patrón, entonces en el límite de la frontera que muchas veces depende solamente de nosotros mismos, es donde podemos llegar a ser creativos, es decir, romper patrones en los cuales han sido socialmente o individualmente aceptados para solucionar algún tipo de problemas. Mas, sin embargo, como bien dices, en la parte de innovación hay técnicas, hay métodos, ¿no? Y dentro de esos métodos, pues son métodos probados en donde afortunadamente han dado buen resultado en aquellas empresas que lo manejan. Ok, amigos, vamos a ir ahorita a un corte comercial. Regresamos en un momento más con los temas de administración del cambio e innovación y mejora continua. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Claro que sí. Es que le está como... Bien, amigos de Innovación para Emprendedores y Pymes, y bueno, pues es martes de innovación y pues la innovación me atrapó en el tráfico. Hay que innovar. No, pero no de esa manera. La verdad es que una gran disculpa a todos mi auditorio, a todos ustedes que están del otro lado de televisión y desde luego a mis invitados, que bueno, pues estuvieron aquí desde temprano. Y bueno, creo que estábamos o estaban hablando del tema de la innovación y cómo viene a transformarse hasta ser lo que realmente debe concebirse como innovación. En el programa hemos hablado desde luego de la creatividad, de la inventiva, pero son la fase inicial, porque ya la innovación debe tener el componente de ser útil para alguien o para algunas personas o para un grupo de personas. Sí. Y eso de alguna forma nos va llevando de la mano a que siempre tiene que haber un método, una metodología que de alguna forma apoye al creativo, apoye al inventor a aterrizarlo, a hacerlo efectivo para la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, a lo mejor es más fácil a veces entenderlo con ejemplos. Muchas compañías en su diario trabajar, en su diario hacer cosas, ya sean procesos o inclusive proyectos, en algún momento dado se les puede ocurrir, oye, acabo de descubrir esta manera más fácil de hacer algo o más rápida de obtener un resultado. Eso puede ser, también comentamos hace rato, lo que se conoce como serendipity. Es decir, se me chispoteó y se me salió y oye, de casualidad se me ocurrió, de casualidad encontré esto por accidente. También mucha de la genialidad y mucha de la inventiva ocurre de esta manera. Pero la creatividad también es provocada de esa manera cuando nos damos cuenta de que eso es un beneficio. Ahora bien, la creatividad sale cuando se me ocurre hacer algo distinto de como lo venía haciendo normalmente o como lo venía haciendo anteriormente. Cuando eso lo puedo volver a repetir de manera constante o de manera continua dentro de una organización o empresa, inclusive dentro de proyectos, es entonces que lo puedo convertir en una innovación. Es decir, genero una manera ordenada de cómo repetir el proceso, cómo hacerlo de manera continua para que todos los demás lo sigan haciendo, hagan lo nuevo en vez de lo viejo, ¿sí? Y entonces estoy generando una innovación, ya sea en un proceso, ya sea en un producto. De otra manera solamente fue creatividad del momento, creatividad en ese caso, vamos, sirvió, puede ser bueno, pero no le he sacado la utilidad para seguir utilizando de manera continua. Una organización que quiere empezar a manejar temas de innovación, pues por un lado tiene que provocar que la gente empiece a ser, o algunas personas empiecen a ser más creativas. Para eso hay, comentaba Edgar, algunas técnicas, algunos ejercicios. Hay cosas muy interesantes como, hablando del funcionamiento del cerebro, comer con la mano izquierda para los que son diestros, activa neuronas del cerebro que normalmente no están en operación, por el cuidado que tenemos que tener. Entonces, la nueva reactivación de esas neuronas genera nuevos caminos sinápticos en el cerebro que me ayuda a crear nuevas ideas con el conocimiento que ya tengo. Entonces, así como esto, técnica del vaso medio lleno o de agua, hay muchas técnicas al respecto para ser creativo. Aquí hemos hablado, por ejemplo, perdón que te interrumpa, del Lego Serious Play, ¿no? Esa es una técnica para utilizar las manos para crear algo y al mismo tiempo, eso hace que provoquen una reacción en el cerebro que normalmente no se hace. Efectivamente, estamos utilizando algo que se llama cinemática, si mal no me equivoco, que es el pensamiento apoyado con las manos, con el movimiento. Pero fíjate que lo comentas, porque es lo que estamos platicando. Si una compañía empieza a meter Lego Serious Play, empieza a meterlo eso dentro de una organización y les da su tiempo para que jueguen, pues a lo mejor sale algo interesante al principio, pero después empieza a derivar en juegos, precisamente, no en innovación. No es solamente la técnica por sí sola. Tiene que implementar un proceso que es un ejemplo absurdo, pero los martes a las 8 de la mañana entramos en un proceso primero de determinar en conjunto qué problemas tenemos en la compañía o qué hay que resolver, y después entramos a un proceso en el cual vamos a trabajar con esa técnica, y después pasamos un proceso de revisión de los objetivos o lo que se encuentra, y después cómo se implementa. Entonces estoy hablando de un proceso completo estructurado para hacer innovación. Mientras yo meta la técnica, nada más pónganse a jugar o tómense medio vaso de agua o cualquier otra técnica, no estamos generando innovación. Probablemente apoyamos la creatividad, pero una creatividad no controlada en una organización puede generar también en otras cosas no innovadoras y no productivas para la organización. Justamente eso es lo que debe provocar o ser la consecuencia de la innovación. ¿Por qué? Porque si no te quedas en las dos primeras fases, creatividad
inventiva, pero ¿quién ordena todo eso? ¿Quién lo pone en práctica? ¿Quién hace que eso funcione al final? Fíjate que no solamente en México, también he visto en otros países que hay premios a la innovación. Y finalmente lo que están premiando es la creatividad. La creatividad. Porque ¿qué es lo que premian? Premian cuando una compañía llega y presenta un producto o un servicio innovador, ¿sí? Pero no saben si fue creado o fue resultado de un proceso controlado de innovación o fue la creatividad de alguien que se le ocurrió, o inclusive, vamos a irnos al peor de los casos, fue robo industrial hacia otra compañía. Entonces, si yo debería premiar la innovación, debería investigar el proceso con el cual se está generando de manera continua una creatividad ordenada para beneficio. Pues creo que aquí hemos hablado de todos estos conceptos, pero ya aterrizarlo en algo, siempre yo he insistido, ¿no?, en una metodología, en la manera ordenada de hacer las cosas, que es lo que estás comentando, y que nos lleva ya a otros escenarios, ¿no?, dentro de del mismo proceso innovador. Por ejemplo, la administración del cambio, que es otro de los subtemas que estamos tocando el día de hoy, y que ya viene a ser, si no la parte superlativa, sí, a donde ya tienes un componente mucho más estructurado, mucho más robusto de hacia dónde quieres llevar el objetivo de algo. A lo mejor ya encontrando esa innovación o ese principio de innovación y ya hacerlo en concreto en algo, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, la creatividad es una habilidad que hay que desarrollar, una competencia. Habilidad es la capacidad que tiene una persona para hacer algo, pero cuando lo definimos como competencia, va mezclado junto con el conocimiento y la experiencia. Entonces, la competencia de una persona está basada en su capacidad de hacer algo, pero en conjunto con un conocimiento sobre el tema, sobre el área, más tiempo de experiencia sobre eso, o sea, la destreza que tiene para hacer eso. Entonces, generar la creatividad o la competencia de la creatividad en una persona es un tema humano, netamente. No es un tema de organización, no es un tema de empresa, que la empresa puede apoyar todo este proceso. Sin embargo, el tema de innovación es un tema más de tipo organizacional. Se definen procesos para aprovechar la creatividad. Y dentro de los temas de innovación, entonces, cuando se busca o se encuentra un objetivo muy claro, entonces podemos hablar de un proyecto para desarrollar ese producto o ese proceso. Exactamente. Y cuando hablamos o empezamos a hablar de la administración del cambio, justamente estás dándole todo ese escenario, ¿no?, que necesita la innovación para que realmente la hagas eficiente y efectiva. Entonces, no sé si voy bien o si no me regresan, pero a final de cuentas, estamos hablando de toda un andamiaje que se construye alrededor de la creatividad y que tiene mucho que ver con el ser humano, porque pues la iniciativa tiene mucho que ver, pero también yo hablo a veces no nada más de la aptitud, ¿no? También hay que hablar mucho de la actitud, porque a veces no es necesario que tengas tanta aptitud, pero si la actitud es muy buena y es durísima, entonces consigues los resultados, nada más que hay que hacerlo de manera... Fíjate que me encontré recientemente con una palabra nueva para mí, le llaman también corporalidad, que es la actitud, es la como digamos, es la actitud física que pones para hacer algo. Cuando estás muy animado y pones todo tu entusiasmo, todo el ánimo, cuando estás apagado, cuando traes sueño, le llaman corporalidad ahora. Pues ahora sí que otro ingrediente más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, finalmente una compañía que quiera hacer innovación, comentábamos, tiene que fomentar la creatividad en el término humano. Por otro lado, tiene que fomentar los procesos de innovación dentro de la compañía. No son para todos, tiene que haber gente específica y dedicada para ese tema precisamente. La otra gente sigue soportando la operación normal de la compañía. Y cuando hablamos de un producto o un proceso innovador, entonces hablamos de empezar a generar un proyecto, que es cuando tenemos que armar eso y tener un resultado final. Y la implementación o puesta en marcha u operación de ese proyecto se lleva a través de un proceso que se llama administración del cambio, que comentábamos. Normalmente la administración del cambio es un proyecto, mientras que lo que se conoce como mejora continua, que es un término que proviene del tema de calidad, proviene o se plantea principalmente como un proceso. Es decir, una compañía puede tener un proceso de mejora continua todos los días. ¿Qué hace? Con una actitud continuamente de estar buscando cómo hacer mejor las cosas. Con menos recursos. Exactamente. En el momento en que encuentra una oportunidad de hacer mejor las cosas, pudiera provocar un proyecto para que se desarrolle de mejor manera y se implemente en toda la organización
o en otra, o se vende el producto, vamos. Entonces, una cosa es mejora continua, que es un proceso de todos los días, pero cuando sale algo interesante lo podemos convertir en un proyecto con un proceso de administración del cambio para implementarlo. Y lo aterrizamos, como bien lo dices, en proyectos, y proyectos pues es tu materia Proyectos, de vida. sí, ese lo cantamos. Fíjate qué interesante que comentas el tema. Voy a saltarme con algo distinto, pero porque estoy emocionado con... O sea, con que el nos asunto. deje hablar aquí. Ahí le voy a dar la palabra. Hace una semana, precisamente de 2 semanas que estaba hablando con él, me estaba platicando de los proyectos, yo no le he encontrado el nombre exacto, pero parece ser que le llamaba proyectos inversos, Wow. los que se planean de atrás para adelante. Pues sí, nos tienes que Y explicar. el caso, no, nos va a explicar nuestro amigo, porque el caso precisamente es este tipo de programas de televisión, o el de la Olimpiada que se acerca. Normalmente cuando tú haces un proyecto en una casa, empiezas a planear, bueno, hago la cimentación, traigo materiales, y terminas con la casa. Dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Pero es este tipo de proyectos que tienen una fecha límite que no puede ser prorrogable ni cambiable. O sea, la hora de inicio de un programa, el inicio de las Olimpiadas, todo lo que hay alrededor para armarlo, pues es de ahí para atrás. Porque no puedes empezar, bueno, empiezas hoy, empiezas dentro de un mes, empiezas hace 2 años para armar las Olimpiadas, ¿para qué fecha? Más bien es al revés, te dan la fecha y tienes que empezar a armar desde atrás. Es una perspectiva que yo no había vislumbrado. Interesante, ya nos platicarás entonces, ¿no? Sí. O vamos con eso. ¿Ya has tenido? Sí, has tenido mucha práctica. Pues ahora sí que... Claro que sí. Bueno, retomando la parte del tema, hay proyectos que tenemos que tener listos para una fecha, ¿no? Un evento, y tiene que estar en una fecha, o cualquiera en donde el tiempo es el factor crítico y que ancla definitivamente el objetivo del proyecto. Perdón, una emisión de una ley que se tiene que, por ejemplo, cuando hubo el cambio de la moneda de 1000 a... que le quitaron 3 ceros al peso. Y por ley sabes que es a partir del 1 de enero. Entonces te tienes que preparar esa fecha. Claro, o sea, ya el objetivo ya no te lo planteas, ya te lo dieron. Ya está hecho, tienes el tiempo y entonces pues el tiempo se vuelve una variable. El tiempo es fijo donde tienes que meter, pero hacia atrás no es lo mismo empezar un mes antes que 2, que 3 o que 4 meses antes. En función a eso tienes que optimizar los recursos para llegar al objetivo. Y entonces ahí tal vez lo importante ya no sea el costo en función a los recursos, sino llegar a tiempo a ese objetivo. Y entonces tienes que estructurar hacia atrás, por llamarlo así, todas tus actividades, y la ruta crítica no empieza de adelante hacia... De atrás hacia adelante. Empieza de atrás hacia atrás. Así es. Entonces una forma, una perspectiva distinta. Y bueno, pues si nos ponemos a pensar, pues hay muchos proyectos de la vida que son así. En general, este tipo de proyectos, bueno, tiene que jugar con alternativas, tiene que tener contingencias. Es decir, si no salgo aquí, tengo otra forma de hacerlo. Cuando tienes que empezar algún espectáculo, por ejemplo, pues el show tiene que continuar 1 hora. Todo lo que está en juego sobre ese espectáculo puede ser el quiebre mismo del negocio que estás planteando. Entonces tienes que tener factores de contingencia, el manejo de la gestión de riesgo es otro, y el manejo de la administración de cambios también es otro. Esos proyectos se vuelven muy creativos, porque te topas con cada problema que, a ver cómo le haces, pero lo tienes que sacar adelante. No puedes llegar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Empezamos el programa media hora más tarde, o empezamos la Olimpiada 3 días más tarde, o ¿sabes qué? Cámbiale bueno, aquí sí se acostumbra al gobierno, cámbiale la ley y dales 30 días más de prórroga. Exactamente. Creo que eso, digo, interrumpiéndote un poco, y tenemos que ir, creo que rápidamente a un corte, pero ahí es donde realmente estás poniendo a prueba el talento de la gente que está involucrada en el proceso. ¿Por qué? Porque como dices, tienes que pensar en todas las alternativas, en todas las salidas posibles y encontrar la óptima. Así. Y si por alguna razón no estás siguiendo, digamos que el camino que te lleve como línea recta a cumplir con el tiempo, pues tienes que pensar en las otras, ¿no? Alternativas, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo es este programa, porque yo no pude llegar a las 8 de la noche y ustedes empezaron. Así es. Tú hablabas de que a lo mejor el factor fracaso, y que espero que no sea, No, estamos demostrando cómo pero se hacen estamos las cosas. demostrando que esa técnica la estamos aplicando el día de Claro. hoy,
y creo que está saliendo muy bien. Creo que uno de los factores que sirvió para que esto pudiera caminar el día de hoy, sin que yo estuviera, es que tú ya hayas estado aquí. Muchas gracias. Y eso, un buen invitado. agradezco que tú hayas estado aquí porque tú sabes cuál es el formato del programa y de alguna manera pues le diste cabida a esto, ¿no? A lo que estamos construyendo el día de hoy, que pudieras también participar con nosotros. Gracias. Y entonces creo que para mí queda claro esa técnica del día de hoy con el programa y está demostrado, ¿no? Fíjate que tiene muchas derivaciones. Ahorita me acordé también alguna vez que platicaba con alguien de la Contraloría de la Federación, que me decía, hace algunos años me decía, estuve trabajando para Pemex también. Y te voy a hablar en el caso de costos. Y decía, mira, ya se ha planteado la necesidad de que Pemex tenga que hacer una refinería. Entonces, bueno, pues hay que hacerla, hay que programarla. Entonces llamo a los ingenieros, a alguien experto, a alguien encargado. Oye, pues necesitamos hacer esta refinería. Vete a averiguar cuánto nos cuesta. Se va, trabaja unos meses y regresa con unos documentos y dice, aquí está. Hacer esta refinería o esta planta de extracción, planta petrolera, nos cuesta, por decir un número, $100 millones. Bueno, ¿y? O sea, si le pongo $100 millones, la hacemos. Y si no hay 100 millones, no hacemos nada. O sea, necesito alternativas. A lo mejor me dice, ¿sabes qué? Con 100 millones es como se hace. Pero si nada más hay 80 millones, hacemos esta parte que ya es productiva y te puede generar lo que necesitas para completarla. O le metemos 105 millones y te haces algo todavía más grande que te pueda producir más. Es algo que no acostumbramos a manejar, que son las alternativas dentro de un proyecto, porque creemos que el proyecto es fijo. Esto es nuestro arranque, nuestra salida, este es nuestro objetivo y lo tenemos que buscar cómo conseguirlo, cómo lograrlo. Pero a veces cómo llegar a él se puede hacer por varias alternativas y no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Nos vamos simplemente por una y cuando esa una se nos quiebra, pues tenemos dolores de cabeza y problemas por todos lados. Claro. Y además, ahorita voy a darles un ejemplo de eso, que pasa muchísimo en los proyectos de IDT, que de alguna manera apoya CONACYT. Pero vaya, tenemos que ir rápidamente a un corte y regresamos para que yo se los comente y seguimos platicando de ese interesante tema. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit,
científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, amigos, estamos de vuelta en este segundo corte y la verdad es que está muy interesante la charla. Edgar, ¿qué eres? Villazón y Marcos Orozco. La verdad es que yo les quería comentar algo que se presenta mucho en los proyectos que se presentan en CONACYT, proyectos desde luego mexicanos, de empresas mexicanas, y en ese trabajo continuo con ellos me doy cuenta que ellos creen, en principio, cuando ingresan a una convocatoria, llenan todos los requisitos, cumplen con los términos de referencia, dicen, bueno, pues el objetivo está trazado y estas son las actividades que voy a hacer. Así se estructura un proyecto, en principio, y así lo debemos concebir. Y el gobierno también lo cree eso. Y por ahí utiliza normas que igual y no son las adecuadas, por eso al rato vamos a hablar en unos minutos de eso. Pero yo les digo a las empresas, a ver, no crean ustedes que el hecho de hacer un proyecto, cuando tú hablas de números, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, entonces es un presupuesto. Pero ojo, es un presupuesto. O sea, no significa que lo tienes que seguir al pie de la letra. Así es. Y eso significa que hay ciertas prerrogativas dentro de los términos de referencia de ese programa que te permiten moverte de un lado hacia otro. Y pongo un ejemplo muy claro. Hay dos tipos de gasto en los proyectos, ¿no? En los proyectos de CONACYT me refiero. El gasto corriente y el gasto de inversión. Okay. Si tú quieres mover un poco los números, porque dices, ¿sabes qué? Ciertas actividades ya no las voy a hacer. No son tan importantes porque ya me di cuenta que en los primeros 3 meses del proyecto hay rubros que yo no voy a utilizar. Entonces hay una porción del presupuesto que no la voy a hacer ejecutada como estaba planeada. Entonces la empresa dice, ¿qué hago? Yo ya le dije a CONACYT que lo voy a hacer de ese modo, y si me salgo por otro lado, ¿a dónde me va a llevar? Bueno, dentro de las mismas reglas o los términos de referencia, te dice el programa, si tú tienes esa necesidad, lo que puedes hacer es cambiar rubros de gasto corriente, pero solo en gasto corriente. Moverlos de un lado a otro, pero dentro del mismo tipo de gasto. Si son de inversión, igual, de una parte que tú tengas considerada y ya no, a otra, pero que sea de inversión. Lo que no puedes hacer es pasar de gasto de inversión a gasto corriente. Quizás de gasto corriente a gasto de inversión, pero con una razón bien fundamentada. Y eso, de alguna manera, pues hace cierta holgura para que puedas cumplir con el objetivo del proyecto. Ojo, el programa sí te dice, independientemente de que hagas movimientos de gasto, el objetivo es el mismo, ¿eh? O sea, ese no lo puedes cambiar. Entonces, tú ya tienes trazada la ruta porque vas a llegar a ese punto, del punto A al punto B. Estamos viendo de qué manera llegas. Y eso a lo mejor tiene que ver un poco con esto que estás comentando de los proyectos de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque te da ese margen de maniobra que a veces es necesario. ¿No? Sí, es parte de la planeación de un proyecto, tener esos márgenes y definir esos márgenes también. Porque... hacer medible el riesgo de algún... Exactamente, se tiene que medir, se tiene que definir esos que llamamos aquí comúnmente como colchones de dinero, colchones de tiempo, porque las estadísticas dicen que de todas maneras te los vas a gastar. Tal vez no sabes en dónde, pero de todas maneras te los vas a gastar. Y cuando yo no las tomo en cuenta, no las tomo en consideración, resulta ser que me las voy a terminar gastando en el proyecto, y es por eso que los proyectos se van de tiempo o se van de dinero, porque yo no las contemplé algo que de todas maneras iba a gastar. Digo, esa falta de criterio en muchas organizaciones y gobierno también
Es un problema tanto en la industria privada como en el gobierno. Y a veces pesa más en el gobierno por cuestión de leyes, pero lo tienen ambos. Exactamente. Ahorita en tarde estamos platicando de un caso, un ejemplo que me constó verificar en el sector petrolero hace algunos años, porque yo tuve que ir a brigadas en campo con 200 trabajadores en carpas que estaban en la selva, y pues de repente se acabó el papel de baño. ¿Qué haces para 200 personas? Pues vayan todos corriendo por sus hojitas de los árboles. Tienes que comprar el papel de baño, papel sanitario. Pero resulta ser que cuando mandas la orden de ir a comprar el papel sanitario para traerlo, después te están fiscalizando y te están causando, ¿cómo le llaman? Responsabilidad, porque no hiciste una licitación para comprar papel de baño. Digo, perdón, que no hay el criterio suficiente para entender la necesidad antes que la obligación de tener que hacer una licitación que te puede tomar un par de semanas para conseguir papel de baño. Probablemente pudieras recriminar después o revisar el tema sobre quién hizo la planeación que no previó tener los insumos correctos o adecuados. Pero en el momento en que necesitas resolver muchas cosas, resolver esas diferencias, esas alternativas, pues no siempre están sujetas a las leyes o a las imposiciones de quienes las crearon, porque tampoco conocen de proyectos. No saben que de todas maneras van a ocurrir, no te dan esa holgura necesaria dentro de los proyectos para poder trabajar. En el caso del gobierno, sí se vuelve una complejidad doble. Te lo digo porque yo ya estuve de ese lado del escritorio también, ¿no? Y se vuelve una complejidad, ¿por qué? Porque tú tienes una responsabilidad como funcionario público y en cierto modo tú estás comprometido con el erario, ¿no? Sí. Cuando formas parte de ese andamiaje para hacer llegar recursos a las empresas. Entonces eso no es tan, digamos, razonable para los entes fiscalizadores. Ahí es donde es donde tenemos que meter más el tema de proyectos y cómo funciona. Porque Exacto. Finalmente, ¿qué es lo que justifico? ¿Que el dinero se haya gastado donde se había planeado gastar aunque no produzca resultados? ¿O la capacidad de poderlo modificar hacia otra alternativa para producir un resultado que es bueno, que es viable, que dio resultados, vamos? Exactamente. Ahí está la justificación precisamente. Y resulta ser que en esa falta de criterio, tú aplícamelo, aunque esto no me sirva para nada, porque así estaba marcado en la ley o porque así está marcado en el procedimiento. Y a veces como funcionarios decimos, pues ni modo, te tienes que ir hacia allá y lo siento mucho. Pues, Y si no lo haces, pues entonces vas a tener que devolver recursos, ¿no? Y eso se vuelve una complejidad. Por eso la norma es súper importante en todos los ámbitos de la economía nacional. No sé si haya quedado algo pendiente con lo que tú estabas comentando, creo que sí, pero seguramente vamos a hacer un programa mucho más robusto con ese tema. Okay. Pero se me hace así como que dejar ese sabor de boca, ¿no? Sobre todo en nuestro auditorio, de ver cómo podemos estructurar algo partiendo de tienes que hacerlo hasta aquí. Así es. Así que tú ve cómo despliega talento, despliega recursos, despliega todo lo que tú necesites para llegar ahí. Así es. Y eso creo que le va a dar pues cierta importancia a darle al tema su justa dimensión, ¿no? Claro que no sí. sé, ¿qué te parece? Muy bien. Tienes abierta la puerta en Gracias. este programa, te lo digo desde hoy, y siendo conocido, amigo, contacto de Marcos, o sea, tienen cabida aquí. Y las buenas ideas siempre son bienvenidas en los programas, ¿no? Sí, gracias. Entonces, quisiera terminar, tenemos un par de minutos con el tema de la norma, porque aquí hemos hablado ya 2 programas de todo ese proceso, pues, complejo. No quiere decir por eso que sea malo o que te haya traído sin sabores, sino al contrario, ¿no? Ha sido todo en función de conseguir un objetivo. Ha sido complejo, pero no burocrático, fíjate. Eso es interesante porque sí hay que cumplir toda la parte, documental, firmas, disposiciones legales, sí hay que hacerlo. Pero la parte interesante es que pudiera equivocarme, pero hasta donde tengo entendido yo ahorita, no se ha creado en México una norma donde participan más de 15 o 16 organizaciones hasta ahorita. Y en esta norma están participando más de 60 organizaciones. Inclusive en este momento que estamos a punto de publicarla, hay otras organizaciones que han llamado y que se quieren incorporar. Entonces, eso significa que hay un reconocimiento de la industria, de todos los sectores industriales, universitarios, financieros, académicos, el mismo gobierno, que han estado involucrados en esto y que dijeron, pues sí, a todos nos interesa porque esto hace falta.
Pero por otro lado, pues la misma norma que va saliendo pues está respaldada por todos. No es algo que salió por ahí por un ente nada más o por una organización y que todos lo tienen que hacer porque él lo dice o porque el gobierno dijo. Ahora más bien es al revés. Hemos sido tantas las organizaciones que estamos apoyando y resolviendo esto que al gobierno no le quedó más que cruzarse de manos y decir, bueno, pues lo que ustedes digan. Y yo creo que eso es lo que le da una importancia todavía superior a esto, ¿no? Sí, y ahorita estamos en el proceso precisamente ya de votación y de firma para entregar ya a la Secretaría de Economía para su próxima publicación en el Diario Oficial, que será yo esperaría que en aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, cuando mucho. ¿Cómo se va a llamar la norma, Marcos? Queda como norma mexicana en dirección de proyectos, subtítulo Marco Común de Referencia en Dirección de Proyectos. Wow. Que por cierto, empezamos con un primer curso también porque ha habido tanta gente solicitando esto y pidiéndolo, que ya programamos un primer curso para el 30 de julio, 15 días casi, 12 días, sábados. Es un curso de 40 horas, 8 sesiones. Y bueno, empieza prácticamente en las fechas en las que se va a estar publicando y termina después de que el documento esté avalado, terminado y firmado para empezar el proceso de certificaciones también. O sea que vas ahí cumpliendo Vamos con tiempos y cumpliendo movimientos, ¿no? Ahí vamos con nuestro proyecto. No, eso justamente es lo que te iba a decir. Fue un proyecto que no tenía esa condicionante de tiempo, pero que la verdad ha sido en tiempo récord, ¿eh? O sea, para juntar a 60 organizaciones y que todas Se pongan de converjan en acuerdo eso. y converjan, sí, esa es la parte interesante. Digo, yo te conocí ya con esas canitas, pero seguramente te salieron otras. La verdad, estoy muy contento por eso. Yo la verdad lo he seguido muy de cerca, por todo lo que me has platicado, incluso fuera de contexto, ¿no? En el programa. Y eso me da mucho gusto porque en México se está haciendo algo que además está trascendiendo fronteras. O sea, me decías tú que a nivel internacional también esto ha Hay causado un poquito de una atención por maravilla. algunos temas, como los temas de sustentabilidad que estamos manejando aquí, Claro. que sí se maneja el tema a nivel internacional, pero todavía no a nivel normativo. Entonces, vamos a ser el primer país en el mundo en los que vamos a empezar a normar, inclusive desde la definición, qué significa sustentable, porque también es algo que manejan muchos y no tienen el concepto completo de lo Se que vuelve es etéreo y todo el mundo cree que Lo principal es que hasta lo cierto- manejan o lo confunden con ecología. Ujú. Un proyecto ecológico no es un proyecto sustentable. Un proyecto sustentable tiene que ser ecológico, pero además tiene que generar riqueza Es otra y complejidad. beneficio a la sociedad. O sea, son los tres pies sobre los que está sustentada la sustentabilidad. Pues estaremos muy al pendiente de la norma. Entonces, a tu público, a todos los invitamos. Empezamos este curso el sábado 30 de julio. Vamos a darles un descuento a tus Amigos, oyentes por del favor. 40%. 40%. 40% sobre el precio del curso. Pueden comunicarse conmigo directamente, mandar un correo a contacto@imdp, siglas de Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos.mx, o al correo que tenían también mío, que estaba ahí en la pantalla, o ingresando a la página que está ahí abajo del instituto. Perfecto, o bien a través de este programa, a También. través de la televisora, o bien a través del correo de un servidor, marco.santiago.lopez@gmail.com, a donde con gusto les vamos a dar toda la información relacionada con todo este proceso y sobre todo con este seminario que pretende ya pues tener a los primeros graduados en dirección de proyectos. Los en primeros México. certificados en el país, en el tema. Wow, o sea, todo mundo tenemos que ir para allá si estamos dando asesoría, consultoría, porque dirección de proyectos no se come fácil. O No. sea, Y en requiere- cualquier tema hay proyectos en química, construcción, sistemas, proyectos de finanzas. Uno de los mejores directores de proyectos que he conocido que se convirtió completamente al tema fue el director jurídico de la CFE. Así que de leyes cambió completamente al sector de proyectos. Interesantísimo. Seguramente todo esto lo vas a estar publicando en tu página y si hay alguien que quiera saber más de eso, pues desde luego que va a encontrar información complementaria ahí. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles la participación de ustedes. Muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias. Por aventurarse sin que yo estuviera. Sabíamos que llegabas a salvarnos. Con mucho éxito seguro y a ustedes por el favor de su atención como cada martes, que ya lo saben, martes de 8 a 9 de la noche, pasaditas, martes de innovación por ASTL TV. Les agradecemos, Marcos, Edgar, gracias por venir. Gracias. Buenas noches, nos vemos la próxima. Buenas noches.